En la carne asada del domingo, mi hijo aventó mi filete al suelo y dijo, ¿quieres carne? Pues vete a masticarla al asilo, vieja inútil. Al día siguiente hice mis maletas y vendí la casa. Mi teléfono sonó 28 veces. Me pidió perdón. Me alegra que estés leyendo esto. Acompáñame hasta el final y dime desde qué ciudad lo estás viendo, para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Tatum y tengo 69 años. El domingo pasado, mi propio hijo tiró mi filete al suelo como si fuera un pedazo de basura. ¿Quieres carne? Vete a masticarla al asilo, vieja inútil, me dijo. Esas palabras me dolieron más que si me hubiera dado una cachetada. Ahí me quedé, en el patio de mi propia casa, en mi propia carne asada, viendo ese pedazo de carne tirado en la tierra junto a mis pies. Cedric estaba frente a mí, con la cara retorcida por una crueldad que vi crecer durante años, pero que siempre quise justificar. Su esposa, Jessica, se rió. Yo también me reí, pero de nervios, por no llorar. Mis dos nietos, de 8 y 10 años, me miraron con la misma frialdad con la que sus papás los han criado. Nadie se acercó a ayudarme. Nadie dijo nada para defenderme. Me agaché despacito, con las rodillas tronando por la artritis, y recogí el filete. Me temblaban las manos, pero no por débil, sino por la rabia. Una rabia blanca, intensa, que llevaba años tragándome. Cedric, le dije bajito, sacudiendo la tierra de la carne, ¿qué acabas de decirme? Rodó los ojos, como lo hacía cuando era adolescente. Ay, mamá, no exageres. Solo fue una broma. ¿Una broma? 20 años tratándome como si fuera su sirvienta en mi propia casa, y ahora resulta que todo era una broma. Volteé a ver la terraza que mandé construir. La alberca que puse para sus hijos, que apenas si me pelan. El asador nuevo que Cedric pidió para el Día del Padre, aunque nunca ha sido padre de verdad más que para sí mismo. Esta bonita casa de 4 recámaras en las afueras, la trabajé con el alma para pagarla después de que su padre nos abandonó. Lo di todo para que Cedric tuviera lo que otros niños tenían: escuela privada, equipo deportivo, universidad, aunque no pudiera costearlo. Renuncié a mis sueños, a mi comodidad, a mi dignidad. ¿Y esta era mi recompensa? Tráeme otro filete de la cocina, me dijo Cedric, dándose la vuelta como si fuera la muchacha. Y tráete más cerveza también. Me quedé ahí, con ese filete sucio en la mano, y algo dentro de mí se rompió. No fue algo ruidoso ni dramático. Fue como si un hilo muy delgado, que llevaba cargando mucho peso por demasiado tiempo, por fin se reventara. Entré a la casa. Pasé por la sala donde lo crié sola. Las fotos en la pared me recordaban cada logro que celebré mientras él lo daba todo por sentado. En la cocina, tiré el filete a la basura y me quedé viendo el lugar que había sido mi prisión por décadas. Y no era la primera vez. Ni siquiera la peor. El mes pasado, Cedric me pidió prestada la tarjeta de crédito y se gastó $800 en palos de golf sin avisarme. Cuando le reclamé, me dijo que era un egoísta, que debía estar agradecida de que todavía viniera a visitar a su madre vieja y loca. Hace 6 meses se mudó con toda su familia a mi casa temporalmente, mientras buscaban dónde vivir. Los habían corrido del departamento por no pagar la renta. Jessica, desde el primer día, empezó a mover mis muebles, tirar mis cosas, y tratarme como si yo fuera la invitada en mi propia casa. Les había estado cocinando, lavando su ropa, cuidando a sus hijos mientras ellos se iban a cenar y al cine como si nada. Un día, me armé de valor y pregunté cuándo pensaban buscar su propia casa, y Cedric soltó una risa burlona. ¿Y para qué nos moveríamos? Este sistema nos queda perfecto. Y sí, para ellos era perfecto. Volví a salir con otro filete recién hecho y una cerveza fría, como la buena sirvienta en la que me había convertido. Cedric me los arrebató sin siquiera darme las gracias, ya quejándose de otra cosa como si todo fuera mi culpa. Sentada en una silla de plástico barata que me habían regalado, mientras él se estiraba bien cómodo en los muebles de jardín carísimos que yo misma había comprado, tomé una decisión que lo iba a cambiar todo. Estaba harta. Harta de sentirme invisible en mi propia vida. Harta de que mi propio hijo, al que crié con tanto sacrificio,
me tratara como si no valiera nada. Harta de fingir que eso era una familia. Esa noche, después de que todos se acostaron en mi casa, después de cenar mi comida y dejar su tiradero para que yo lo limpiara, me senté en la mesa de la cocina e hice una lista. Una lista muy importante. Por la mañana, ya había hecho 3 llamadas que iban a poner el mundo de Cedric de cabeza. Él ni se imaginaba lo que venía. La primera llamada fue al yerno de mi amiga Marta, que es agente de bienes raíces. Eran apenas las 6 de la mañana, pero yo ya no podía esperar ni un segundo más. Dave le susurré por teléfono, paraba en el baño con la regadera encendida para que nadie me oyera, necesito vender mi casa hoy mismo. Hubo un silencio. Tatum, ¿estás bien? Esto suena muy repentino. Nunca he estado tan segura de algo en mi vida, le respondí. A las 7:30 ya estaba tocando la puerta con los papeles en mano y un plan armado. Cedric y su familia seguían bien dormidos, desvelados por haberse pasado la noche usando mi casa como si fuera un hotel. Dave tomó fotos, hizo apuntes y me prometió algo que parecía un milagro: conseguir un comprador de contado en menos de 24 horas. Es el mercado perfecto para vender, me explicó en voz baja mientras estábamos en mi cocina impecable. Casas como esta, en este barrio, valen oro. Tengo 3 inversionistas que llevan tiempo esperando una oportunidad así. Mientras mi hijo dormía en mi cuarto de visitas que él había convertido en su recámara principal, yo firmaba los papeles que le iban a quitar todo lo que daba por hecho. Mira, Cedric llevaba años contando con heredar esta casa desde que tenía, fácil, unos 25 años. Le decía a sus amigos, a su esposa, a quien se dejara escuchar, que ya la tenía hecha porque su mamá tenía una casa grande y sin nadie más a quien dejársela. Nunca trabajó de verdad, nunca ahorró, jamás hizo planes a futuro porque estaba convencido de que lo mío era suyo. Lo peor es que durante los últimos 5 años, todas sus decisiones importantes se basaron en esa falsa seguridad, que esta casa, que ya valía casi $400,000, sería su colchón cuando las cosas salieran mal. Lo que él no sabía era que yo ya había actualizado mi testamento desde el año pasado, justo después de verlo tratarme como basura durante la cena de Navidad. No sabía que su nombre había sido eliminado de todo desde hace meses. Pero lo más importante, no tenía ni idea de que estaba a punto de borrarlo de mi vida para siempre. Ese mismo mediodía, ya tenía una oferta. Precio total, en efectivo. Cierre en 72 horas. Acepté sin pensarlo 2 veces. Mientras Cedric descansaba junto a mi alberca, quejándose con Jessica de que la comida que les preparé estaba muy cocida, yo estaba en mi cuarto empacando en silencio 38 años de recuerdos en cajas. Guardé las fotos de Cedric cuando era niño, antes de que empezara a verme como un cajero automático con patas. Guardé las joyas de mi mamá, los libros de mi papá. También la colcha que mi abuelita hizo con sus manos, y mi pequeña colección de angelitos de cerámica que había juntado durante décadas. Todo lo demás, lo dejé atrás. Dave ya había organizado que pasara un camión de mudanza el miércoles en la mañana, justo el mismo día del cierre. Yo ya había dado el enganche para un departamentito de 2 recámaras al otro lado de la ciudad, en un complejo donde no se permitían visitas por más de 3 días. Perfecto. El martes en la noche, Cedric por fin notó que algo estaba raro. Mamá gritó desde la sala, donde estaba tirado en mi sillón, tragando mi comida y viendo la tele. Hay unos papeles bien raros en la barra de la cocina. Me latía el corazón con fuerza, pero hablé firme. Nada importante, mi amor. Son papeles del seguro. Gruñó y le volvió a cambiar a su programa. Ni cuando todo su futuro estaba por venirse abajo, se tomó la molestia de preguntar más. Así era Cedric, daba por hecho que todo iba a salir bien, porque siempre había sido así. Porque yo siempre me había asegurado de que así fuera. La mañana del miércoles fue como una Navidad al revés. El camión llegó a las 8 en punto. Para cuando Cedric se levantó a las 10:30, en calzones y con la misma camiseta del día anterior, ya casi todas mis cosas estaban cargadas. ¿Qué demonios está pasando?, preguntó parado en mi sala vacía. Me estoy mudando, le dije, mientras envolvía con cuidado mi último angelito en plástico burbuja. ¿Mudarte? ¿Cómo que mudarte? ¿A dónde te vas?
A mi nuevo departamento. Se le fue el color de la cara. ¿Departamento? Mamá, no puedes irte a vivir a un departamento. ¿Y la casa? ¿Y nosotros? La casa ya está vendida. Cierran en 2 horas. Nunca voy a olvidar la expresión en su rostro. Fue puro pánico, como si le acabaran de decir que Santa Claus no existe. Que, en cierta forma, así fue. Vendida. No puedes vender la casa. Nosotros vivimos aquí. Tú vives aquí, le corregí, mientras sellaba con cinta mi última caja. Yo he estado encerrada aquí. Jessica apareció en la puerta con esa cara que pone cuando ya se está haciendo cuentas en la cabeza. Tatum, a ver, hablemos esto con calma, ¿sí? Seguro estás molesta por algo. Podemos arreglarlo. Pero ya era demasiado tarde. Durante 20 años, Cedric sin saberlo se había estado entrenando para este momento. Cada vez que confundió mi paciencia con debilidad, cada vez que se pasó de la raya sin que yo pusiera límites, se fue acercando poco a poco a este día. El día en que, por fin, fue demasiado lejos. Él simplemente nunca imaginó que yo me atrevería a darle la vuelta a todo. Los nuevos dueños llegan al mediodía, le dije, mientras le entregaba las llaves a Dave. Te sugiero que vayas empacando. Mi nuevo depa se sentía como un verdadero santuario. 2 recámaras, un balconcito con vista a un jardín, y sobre todo, un silencio delicioso. Nadie me pedía comida, nadie dejaba tirado su desorden para que yo lo limpiara, nadie me hacía sentir invisible. Por primera vez en más de 20 años, cené cuando yo quise, no cuando alguien más esperaba que le sirviera. El teléfono sonó a las 6:47 de la tarde. Vi el nombre de Cedric en la pantalla, y no sentí nada. Ni culpa, ni tristeza, ni coraje. Nada. Solo paz. Lo dejé ir directo al buzón. 15 minutos después volvió a marcar. Luego otra vez. Para cuando me fui a dormir, ya llevaba 8 llamadas. Dormí como no lo hacía en años. El jueves amaneció con una nueva oleada de desesperación. Mi celular no paraba de vibrar. Cuando por fin lo revisé, tenía 12 llamadas perdidas y 7 mensajes de voz. El primero decía: Mamá, háblame. Necesitamos platicar de esta locura. Todavía queriendo sonar como si él tuviera el control. En el quinto mensaje, el tono ya era otro. Mamá, por favor. Los nuevos dueños quieren que nos vayamos mañana. ¿A dónde se supone que vamos a ir? El octavo mensaje era de Jessica, con esa voz fingidamente dulce. Tatum, mi amor, creo que aquí hubo un malentendido. Sabes que te queremos. Llámanos para arreglar esto. Borré todo sin terminar de escucharlos. Mientras Cedric se revolcaba en su propia crisis, yo descubrí algo maravilloso. Mis nuevos vecinos me trataban como una persona. La señora Chen, que vive al lado, me trajo galletitas hechas en casa y se interesó por mí, por mi vida, por mis gustos, por lo que pensaba. ¿Cuándo fue la última vez que alguien se preocupó por lo que yo pensaba? El señor Rodríguez, que vive abajo, me ayudó a colgar cuadros y me dijo que le dijera simplemente Roberto. Me recuerdas a mi mamá, me dijo con una sonrisa sincera. Las mujeres fuertes que sacaron adelante a sus familias merecen todo el respeto. Ojalá supiera lo equivocadísimo que estaba sobre eso de la buena familia. El viernes llegaron las llamadas número 13 a la 20. Cada vez más desesperadas. Mamá, la policía vino. Nos están tratando como si fuéramos invasores. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Anoche dormimos en el coche. Los niños están asustados. ¿Quieres una disculpa? Está bien. Perdón. Perdón por lo que sea que hice mal. Solo, ayúdanos. Pero eso era justo lo que Cedric nunca entendió. No se trataba de una disculpa. Se trataba de 20 años de faltas de respeto constantes. De no valorarme, de no verme. Y eso no se arregla con una llamadita ni con culpa de último momento. El sábado por la noche, yo estaba regando las plantitas del pequeño huerto que puse en el balcón, cuando la señora Chen tocó mi puerta. Tatum, corazón, hay un joven abajo preguntando por ti.
Se ve bastante alterado. Me asomé por la ventana. Ahí estaba Cedric, caminando como león enjaulado por el estacionamiento. El cabello todo desarreglado, la ropa arrugada. Jessica estaba en el coche con los niños, seguramente llorando porque la abuela loca les había arruinado la vida. No bajé. La llamada número 21 entró a las 9 de la noche. Esta vez, contesté. ¿Qué? Mamá, gracias a Dios, dijo Cedric. Escucha, sé que estás enojada, pero yo no. Lo interrumpí. Decir que estoy enojada implica que todavía me importa lo suficiente como para enojarme. Y no. Ya estoy harta. No puedes hacer esto. Soy tu hijo. Ah, sí. Porque los hijos no tratan a su madre como sirvienta. Los hijos no la humillan frente a sus nietos. Los hijos no le roban y luego le dicen que solo fue un préstamo. Hubo silencio del otro lado. Yo nunca te robé. Me solté riendo. De verdad me reí. Cedric, llevas robándome 20 años. Mi dignidad, mi paz, mi amor propio. La tarjeta de crédito fue solo la cereza en el pastel. ¿Y ahora qué? ¿Dónde se supone que vamos a vivir? Eso ya no es asunto mío. Colgué y apagué el celular. El domingo por la mañana, me despertó el sonido de alguien tocando la puerta. Miré por la mirilla, Cedric, con cara de no haber dormido en días. Sé que estás ahí, gritó. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Me senté en la cocina a tomarme mi café, escuchándolo hacer el ridículo en el pasillo. Entonces la puerta de la señora Chen se abrió. Joven, está usted molestando a todos. Si no se retira, voy a llamar a seguridad. ¿Qué es mi mamá? Vendió nuestra casa. Nos dejó en la calle. Tu madre es una mujer encantadora que merece paz en su retiro. Ahora lárgate antes de que de verdad le hable a la policía. Escuché sus pasos alejándose y sonreí. La señora Chen, con su 1,5 m de estatura, tenía más agallas que mi hijo de 1,80 esa tarde. Mientras yo seguía sentada en mi apartamento tranquilo, leyendo, rodeada solo de las cosas que amo, el teléfono sonó por última vez. Llamada número 28. Casi no contesto, pero algo dentro de mí quería saber qué diría ahora que la realidad por fin le había pegado. Mamá dijo con la voz quebrada. Por favor. Te lo suplico. Haré lo que sea. Voy a cambiar. Voy a ser mejor. Pero por favor, ayúdanos. Cedric, dije bajito. Tuviste 38 años para ser mejor. Y decidiste ser peor cada día. No es justo. Cometí errores, pero los puedo arreglar. No respondí, mirando mi pequeño huerto, donde ya empezaban a salir los tomates. Hay cosas que ya no se pueden arreglar. Hay cosas que están demasiado rotas. El silencio entre los dos fue largo. Entonces ya, susurró. ¿Ya estuvo? ¿Así nomás vas a dejar a tu familia? No estoy dejando a mi familia, le respondí. Por primera vez en mi vida, me estoy eligiendo a mí misma. Algo que tú nunca me enseñaste a hacer. Colgué por última vez. Y en ese momento me di cuenta de algo que debería haberme dado miedo, pero no fue así. No tenía ni idea de qué iba a hacer Cedric después. Y, por primera vez en décadas, no me importó. 3 semanas de delicioso silencio terminaron un martes por la mañana. Volvía de mi caminata matutina cuando los vi, Cedric y Jessica, sentados en el vestíbulo de mi edificio, esperándome. Tenían un aspecto terrible. Cedric había bajado de peso, la cara se le veía demacrada y con una barba descuidada. Jessica, bueno, su maquillaje, que normalmente traía impecable, estaba todo corrido, y la ropa de marca que siempre presumía ahora lucía arrugada y sucia. Claramente habían estado durmiendo en su coche. Hola, Cedric, dije con calma, sin detenerme mientras me dirigía al elevador. Mamá, espérate, saltó rápido, poniéndose frente a mí. Tenemos que hablar. No, no tenemos que hablar. Jessica también se levantó. Su tono cambió al que usaba siempre que intentaba manipularme, ese que me sabía de memoria.
Tatum, los niños extrañan a su abuela. Esto ya se alargó demasiado, ¿no crees? La miré. A esta mujer, que se había reído cuando mi propio hijo me aventó carne como si fuera yo un perro. ¿Y dónde están mis nietos ahora, Jessica? Se movió incómoda. Están quedándose con unos amigos. ¿O sea que los dejaste con otras personas porque no tienen dónde vivir? Me los rodeé y seguí caminando hacia el elevador. Interesante tu concepto de crianza. Cedric me siguió. Mamá, por favor. Solo 5 minutos. Déjanos explicarte. En contra de mi buen juicio, me detuve. Tal vez fue pura curiosidad. Tal vez solo quería ver hasta qué punto habían caído. Está bien. 5 minutos. Pero no en mi departamento. Aquí mismo. Nos sentamos en la pequeña área común del edificio. A través de las ventanas, podía ver mi huertito en el balcón, tomatitos cherry, albahaca, orégano. Había aprendido a cocinar solo para mí, y la verdad, era una delicia. Primero empezó Cedric. Quiero disculparme por lo que dije en la carne asada. Estuvo mal. ¿Y qué más?, le pregunté. Parpadeó, confundido. ¿Cómo que qué más? O sea, ¿de qué más te vas a disculpar? Porque si tú crees que todo esto es por un comentario tonto en una carne asada, entonces no has aprendido nada. Jessica se metió. Tatum, sabemos que a veces te dimos por hecho. A veces, me reí con ganas. Jessica, te metiste a vivir a mi casa y en cuanto llegaste empezaste a tirar mis cosas. Les enseñaste a tus hijos a decirme la muchacha como burla. Te comiste mi comida, usaste mis servicios, y aún así te quejabas cada que te pedía que recogieras tu desmadre. Su cara se puso roja. No fue así, ¿o sí, Cedric? ¿Te acuerdas de la Navidad pasada? ¿Cuándo me pediste prestada la tarjeta de crédito para unos regalitos? $800. 800 que no podía darme el lujo de gastar, porque ya estaba manteniendo a 4 personas más en mi casa. Cedric se veía incómodo. Te lo devolví. No, no lo hiciste. Me prometiste que me lo ibas a devolver. Y eso no es lo mismo. Hay una diferencia. Me recargué en la silla, sorprendentemente tranquila. Déjame adivinar por qué están aquí de verdad. ¿Necesitan dinero? ¿Un lugar donde quedarse? ¿Que su anciana madre venga otra vez a sacarles las papas del fuego? Se miraron entre ellos. Bingo. Solo necesitamos un empujoncito para volver a empezar, dijo Cedric. Tal vez podrías, no sé, sacar un préstamo con tu nuevo depa como garantía. O intervino Jessica rápidamente, podrías hablar con los que compraron la casa. Igual y te la revenden. Seguro lo entenderían. Los miré a los dos. Estos dos adultos que nunca aprendieron a hacerse responsables de sus propias vidas. ¿Sabes qué hice con el dinero de la venta de la casa? Sus ojos se iluminaron como si acabaran de oler billetes. Juraban que estaba a punto de lanzarles un salvavidas. Doné una tercera parte a la caridad, dije, viendo cómo se les descomponía la cara. Específicamente a organizaciones que ayudan a adultos mayores que son maltratados por sus propias familias. Cedric se quedó con la boca abierta. ¿Regalaste mi herencia? ¿Tu herencia? Me puse de pie, y por primera vez levanté la voz. Cedric, no heredaste nada, porque no te has ganado nada. La herencia es para los hijos que aman y respetan a sus padres. No para parásitos que ven a su madre como un cajero automático con patas. Ese dinero es nuestro, chilló Jessica, ahora sí sin siquiera fingir ser amable. Vivíamos en esa casa. Éramos familia. Ustedes eran inquilinos que jamás pagaron renta, le solté. Y ahora están invadiendo propiedad ajena. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el elevador, pero Cedric me agarró del brazo. Mamá, ¿y el resto del dinero? Me solté de su mano con firmeza y lo miré directo a los ojos. El resto del dinero es mío. Tengo 69 años y, por primera vez en mi vida, voy a gastarlo en mí. ¿En qué?, soltó, molesto. Viajes. Buenas cenas. Libros.
Una jubilación digna donde nadie me trate como basura. Presioné el botón del elevador. Cosas que debía haber hecho desde hace 20 años, en lugar de mantener a adultos malagradecidos. Las puertas del elevador se abrieron y entré. Justo cuando estaban por cerrarse, Jessica gritó. ¿Y ahora qué se supone que hagamos? La miré directo a los ojos mientras las puertas se cerraban. Aprendan a cuidarse. Ya arriba, me preparé una taza de té y me senté tranquilamente en el balcón. Mi celular sonó 2 veces, pero no contesté. Desde la ventana del segundo piso, podía ver a Cedric y a Jessica discutiendo en el estacionamiento. Sus voces subieron de tono y alcancé a escuchar pedazos de su discusión. Todo esto es tu culpa, gritaba Jessica. Tú dijiste que nunca se atrevería. Está loca, respondía Cedric. Ya se le va a pasar. Tiene que hacerlo. Te dije que yo ni quería venir. Por primera vez en mi vida adulta, estaba justo donde quería estar, haciendo justo lo que quería hacer. Estaba leyendo libros que siempre había dejado para después, probando recetas que veía en la tele, y saliendo a caminar sin preocuparme de tener la cena lista para nadie. Esa noche, la señora Chen llamó a mi puerta con un recipiente lleno de sopa casera. Vi a esa gente molestándote hoy, dijo con voz suave. ¿Problemas familiares? Problemas familiares del pasado, la corregí, aceptando la sopa con una sonrisa. Ya no son mi problema. Ella asintió con satisfacción. Bien hecho. La vida es demasiado corta como para dejar que otros te quiten la paz, aunque sean de tu familia. Mientras calentaba su sopa, que por cierto, olía delicioso, me cayó el 20 de algo bien profundo, la señora Chen, que me conocía apenas desde hacía 3 semanas. Me había tratado con más cariño y respeto que mi propio hijo en décadas. Tal vez eso de que la sangre llama no era tan cierto después de todo. Quizás la familia no es con la que naces, sino la que tú eliges. Esa noche dormí como bebé, sabiendo que el día siguiente traería más paz y tranquilidad. Y que por primera vez en su vida, Cedric tendría que averiguar qué hacer con su mañana, él solito. Pasaron 2 meses desde la última vez que lo vi en el vestíbulo, y empecé a creer que por fin había entendido el mensaje. Pero me equivoqué. La primera señal fue una carta escrita a mano, deslizada por debajo de mi puerta. No un WhatsApp. No un correo. Una carta real. Con letra, papel y todo. Cedric jamás me había escrito una carta en su vida. Querida mamá, comenzaba. He tenido tiempo para reflexionar y me doy cuenta de todo el daño que te hice. Quiero enmendarlo. 3 páginas llenas de disculpas y promesas. Decía que ya tenía trabajo, que él y Jessica estaban yendo a terapia, que se habían mudado a un depa pequeño, que estaban aprendiendo a ser responsables. Que los niños me extrañaban muchísimo y preguntaban por su abuela todos los días. Estaba bien escrita, sonaba sincera, y era puro cuento. Conocía a Cedric. Yo lo crié. Nunca había sabido sostener el esfuerzo cuando las cosas se ponían difíciles. Y asumir la culpa era algo que simplemente no sabía hacer. Esa carta era puro teatro. Seguramente idea de Jessica. Pero me dio curiosidad. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para convencerme? ¿Qué tan comprometido estaba con esta actuación? Decidí averiguarlo. Lo llamé esa misma noche. Cedric, recibí tu carta. Mamá, su voz sonaba aliviada, con esperanza. Sabía que ibas a llamar. ¿La leíste? Estoy dispuesta a darte una oportunidad para que me lo demuestres, le dije. Pero no va a ser fácil. Lo que sea. Haré lo que sea. Perfecto. Quiero que vengas el sábado a las 8 de la mañana. Con ropa para trabajar. ¿Ropa para trabajar? Sí. La señora Chen, mi vecina, tiene 83 años y necesita ayuda para limpiar su cochera. Si de verdad sientes remordimiento por cómo trataste a una mujer mayor, empieza por ayudar a otra. Se hizo un silencio. Podía escuchar cómo se le trababan las ideas en la cabeza. Está bien, dijo al fin. Voy a estar ahí. El sábado por la mañana vino, y se fue. Cedric nunca llegó. No me sorprendió,
pero sí me decepcionó. No por él, sino por mí, por haber tenido la esperanza de que tal vez había cambiado. A las 10:30 sonó mi teléfono. Mamá, de verdad lo siento. Jessica amaneció con migraña, tuve que llevar a los niños a la escuela, y luego el coche no quiso arrancar. Cedric, lo interrumpí. Está bien. No, no está bien. Déjame compensarte. Voy mañana. Mañana es domingo. La señora Chen va a la iglesia y luego visita a su hermana los domingos. Entonces el próximo sábado dijo. Sí, el próximo sábado, a las 8 de la mañana le confirmé. Tampoco se presentó. Esa vez me dijo que lo habían llamado de último momento para cubrir un turno en el trabajo. El sábado siguiente, que uno de los niños se enfermó. Y así siguió. Para el cuarto sábado ya ni lo esperaba, pero me dio curiosidad saber cuánto tiempo más iba a seguir inventando excusas, así que seguí dándole la oportunidad. Fue hasta el sexto sábado que por fin apareció en mi puerta. Se veía nervioso, traía en la mano un café de esos carísimos del local de la esquina. Sé que llego tarde, empezó. Llegas 3 horas tarde, lo corregí. Pero ya estoy aquí, y te traje tu café favorito, el latte con vainilla. Recibí el café, pero no le di ni un sorbo. La señora Chen terminó de limpiar su cochera hace 4 semanas, Cedric. Su hijo vino a ayudarla. Su cara se desanimó. Bueno, quizá haya otra cosa en la que pueda echarte la mano. Lo observé un momento. Se le notaba cansado, más flaco, pero no derrotado. Su ropa estaba limpia, el cabello peinado. Ya no dormía en el coche, lo cual significaba que había encontrado un lugar donde vivir por su cuenta. De hecho, si hay algo, le dije. He estado yendo de voluntaria al centro comunitario. Les leo en voz alta a personas mayores que ya no pueden ver bien. Les hacen falta más voluntarios. Su cara se iluminó. Eso suena perfecto. Me encantan los viejitos. Casi solté la risa. Cedric jamás había mostrado cariño por los adultos mayores. De hecho, se desesperaba conmigo cada vez que hablaba despacito o repetía las cosas. Excelente. Se juntan los martes en la mañana, a las 9. Les avisaré que vas a ir. Martes en la mañana, su sonrisa se tambaleó. Justo los martes trabajo en la mañana. Dijiste que harías cualquier cosa. Sí, lo sé, pero no puedo faltar al trabajo. Lo necesito. ¿Qué tal los jueves por la tarde? También hay un grupo que se reúne esos días, le respondí. Ah, los jueves recojo a los niños de la escuela. Asentí despacio. ¿Y en las noches? Hay un programa de cenas para personas mayores que viven solas. Podrías ayudar sirviendo los alimentos. Las noches son para la familia. Jessica piensa que es importante cenar juntos todos. Dejé el café en la mesa, sin probarlo. Cedric, en los últimos 5 minutos me has dicho que no puedes ayudar los martes por la mañana, ni los jueves por la tarde, ni en las noches. Entonces, ¿cuándo exactamente piensas demostrarme cuánto lo lamentas? Se removió incómodo. Bueno, me refería a los fines de semana. Podría ayudar en fin de semana. Te recuerdo que has faltado a 6 citas de sábado. Eso fue diferente. Esas fueron emergencias, ¿no? Porque desde mi perspectiva, parece que ayudar a los demás siempre será tu última prioridad. Igual que respetarme siempre fue tu última prioridad. Su cara se puso roja. Eso no es justo, mamá. Estoy haciendo mi esfuerzo. Ah, sí. ¿De veras estás intentando? Porque intentar significa presentarte cuando dices que lo harás. Intentar es hacer sacrificios por los demás, no esperar que siempre los hagan por ti. Me puse de pie, de golpe, ya cansada de seguir con esa farsa. ¿Sabes qué, Cedric? No te preocupes. No tienes que ser voluntario. No tienes que probarme nada. ¿Cómo que no?, preguntó, confundido. Lo miré a este hombre que yo misma crié, que seguía creyendo que el mundo le debía algo, y por primera vez no sentí enojo, solo lástima. Quiero decir que ya me mostraste todo lo que necesitaba ver.
Ese día se fue molesto, frustrado. Y nunca volvió. No porque yo me escondiera de él, sino porque por fin entendió que esta vez iba en serio. La verdad es que no necesitaba ni sus disculpas ni sus promesas. Ya había encontrado algo mucho mejor que sus intentos a medias de respetarme. Había encontrado personas que me respetaban desde el primer día, sin pedirles nada, sin tener que convencerlas o probarles mi valor. La señora Chen todavía me traía sopa 2 veces por semana. Roberto, del 4B, empezó a invitarme a las comidas familiares de los domingos. Las personas mayores del centro comunitario me recibían con sonrisas sinceras cada vez que entraba por la puerta. Por primera vez en mi vida, estaba rodeada de personas que valoraban mi presencia, no solo lo que podía hacer por ellos. Y eso se sintió como la victoria más grande de todas. Un año después de haber dejado atrás mi antigua vida, me encontré sentada en la habitación de hospital de alguien que había llegado a significar más para mí que mi propio hijo. La señora Chen yacía en esa cama de hospital, tan chiquita debajo de las sábanas blancas. A sus 84 años, había sufrido un derrame cerebral que la dejó incapaz de cuidarse sola. Su único hijo vivía en Seattle y no podía venir a ayudarla. No quiero ir a un asilo, susurró, apretando mi mano con una fuerza sorprendente. Solo quiero irme a casa. Miré alrededor de la habitación fría y blanca, recordando cómo la señora Chen me recibió con los brazos abiertos desde el primer día que llegué a esos departamentos. Cómo me traía sopa cuando me veía decaída, cómo compartía historias sobre su esposo mientras tomábamos té. Y nunca me pidió nada más que una amistad sincera. «¿Y si no tuvieras que ir a un asilo?», le dije bajito. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Cómo dices? ¿Y si vinieras a vivir conmigo? La idea ya llevaba semanas rondándome la cabeza, desde el día que la internaron. Mi departamento tenía 2 recámaras y yo vivía sola. A veces hablaba con mis plantas solo para no sentir tanto silencio. Ella necesitaba a alguien que la ayudara día a día, y yo necesitaba a alguien que me viera como persona, no como un cajero automático. Tatum, no podría pedirte algo así. No me lo estás pidiendo. Yo te lo estoy ofreciendo. Y así fue como, 2 semanas después, la señora Chen se mudó a mi recámara de visitas. Yo la ayudaba con sus medicinas, la acompañaba a sus terapias, me aseguraba de que comiera bien. Y ella, a cambio, llenó mi casa de risas, de historias increíbles sobre cómo llegó a Estados Unidos siendo apenas una novia joven, y me enseñó a hacer dumplings mejores que los de cualquier restaurante. No fue una carga. Fue una bendición. El cambio en nuestras vidas fue increíble. La señora Chen recuperó casi toda su fuerza e independencia en 6 meses. Y yo descubrí que cuidar a alguien que realmente valoraba lo que hacía era algo completamente distinto a sentir que se estaban aprovechando de mí. La familia de Roberto me adoptó oficialmente como su abuela honoraria. Sus hijos me decían abuela Tatum y de verdad me ponían atención cuando hablaba, colgándose de cada palabra mientras les contaba cómo era crecer en otros tiempos. En el centro comunitario me convertí en la coordinadora del programa de lectura. Organizaba voluntarios, planeaba nuevas actividades y cada día me sentía más llena de propósito. Los adultos mayores que iban ahí se habían vuelto mi familia extendida. Personas que me celebraban el cumpleaños, se preocupaban por cómo estaba de salud, y realmente deseaban que fuera feliz. Una tarde, mientras la señora Chen y yo estábamos sentadas en el balcón viendo cómo el sol se ocultaba, me hizo una pregunta que me hizo pensar. ¿Alguna vez extrañas tu vida de antes? Me tomé un momento para responder. Extraño la idea de cómo pudo haber sido mi vida anterior, le dije por fin. Extraño al hijo que creí tener, no al que realmente crié. ¿Y te arrepientes de algo? Solo de una cosa, confesé. Me arrepiento de haber esperado tanto tiempo para ponerme a mí misma primero. Fue entonces que lo noté. Al otro lado de la calle, medio escondido detrás de un árbol, Cedric estaba ahí, observando el edificio. Había estado apareciendo de vez en cuando en los últimos meses, sin decir nada, nomás viendo desde lejos. Al principio me ponía nerviosa, ahora solo me daba tristeza. ¿Es él?, preguntó la señora Chen, siguiendo mi mirada. Asentí con la cabeza. Él todavía cree que voy a cambiar de opinión.
que en algún momento me voy a sentir tan sola o tan culpable como para dejarlo volver. Y sí. Miré a mi alrededor. A la señora Chen leyendo junto a mí. Escuché las risas de los hijos de Roberto jugando abajo, el olor de mi jardín de hierbas creciendo fuerte en las macetas del balcón. Mañana iría a ayudar al centro comunitario, y en la noche la señora Chen y yo cocinaríamos juntas mientras me contaba los malos chistes que solía contar su difunto esposo. No respondí con total seguridad. No voy a cambiar de opinión. La señora Chen sonrió. Qué bueno, dijo, porque la familia no se trata de sangre, querida. Se trata de quienes están ahí para ti, quienes se cuidan mutuamente. Como si quisiera subrayar lo que acababa de decir, en ese momento Roberto apareció en su balcón, justo abajo de nosotras, y gritó. Señoras. Mi esposa volvió a hacer tamales de más. ¿Les paso unos? Siempre, joven R, contestó la señora Chen entre risas. Miré una vez más hacia donde estaba Cedric, parado entre las sombras, aún esperando que lo necesitara. Y pensé, no tiene idea de que nunca en mi vida me había sentido menos necesitada de él que ahora. Hace 2 años, si alguien me hubiera dicho que iba a estar viviendo con una señora china sin ningún lazo de sangre, cenando con una familia mexicana que me adoptó como suya, y pasando mis días ayudando a personas mayores a reencontrarse con la alegría, habría pensado que estaban completamente locos. Pero aquí estoy. Rodeada de una familia que yo elegí. Una familia que me quiere no por lo que puedo darles, sino por quién soy. Gente que respetaba mis opiniones, valoraba mis experiencias y nunca me hizo sentir como una carga. Esa noche, Cedric por fin se fue. Se perdió entre las sombras justo cuando se encendieron las luces de la calle. Al verlo irse, me di cuenta de que no sentía nada. Ni coraje, ni tristeza, ni siquiera lástima. Ahora era simplemente un desconocido, alguien que en su momento fue importante, pero que eligió volverse irrelevante. La señora Chen se acercó y me dio una palmadita suave en la mano. Ándale, vamos, me dijo. Roberto trajo tamales y quiero enseñarte el álbum de fotos de la boda de mi nieto. Mientras entrábamos a nuestro hogar cálido y lleno de vida, pensé en algo profundo. Había pasado 68 años de mi vida tratando de ganarme el cariño de personas que ni siquiera eran capaces de darlo. Y fue hasta los 69 que aprendí a reconocer el amor cuando se ofrece sin condiciones. Nunca me había sentido tan rica. Antes de cerrar la puerta del balcón, vi mi reflejo en el cristal. Me noté distinta. Más ligera. De alguna manera, me veía más joven, a pesar de tener un año más. El rostro que me devolvía la mirada era el de una mujer que sabía lo que valía, que había encontrado su lugar en el mundo. Y que jamás volvería a conformarse con migajas, porque sabía que merecía el banquete completo. Hay personas que se pasan la vida buscando a su verdadera familia. Yo tuve la suerte de encontrar la mía a los 69, y fue perfecta. Ahora me da curiosidad por ustedes, los que están escuchando mi historia. ¿Qué harían si estuvieran en mis zapatos? ¿Han pasado por algo parecido? Déjenmelo en los comentarios. Y mientras tanto, aquí les dejo en la pantalla 2 historias más del canal que son de las favoritas, y que estoy segura que también les van a tocar el corazón. Gracias por llegar hasta aquí.